Entonces, para iniciar quisiera comentarles que en teoría la autofagia es un proceso y es un mecanismo que se ha descubierto hace muy poco. En 1991 la primera vez hemos podido identificar que este proceso existía y finalmente recién hemos visto que en humanos este proceso se hacía factible bordeando el 2016, ¿no? Lo cual costó el Nobel al científico que lo consiguió. Entonces, es un tema Nobel en ese sentido, ¿no? Y la autofagia básicamente, ¿qué es? La mejor manera de entender la autofagia es tratar de entenderlo desde un punto de vista del reciclaje, ¿sí? Las células tienen por entendido, las células eucariotas tienen por entendido que la mejor forma de ser más eficientes y eficaces energéticamente hablando es poder autoconsumir los organelos o las sustancias o las proteínas o cualquier otro tipo de desecho que se haya producido para poder reutilizarlo después en algunas funciones celulares, ¿no? Reutilizarlas. Entonces, justamente la autofagia va a ser este proceso de reciclaje que va a permitir que las células puedan reutilizar estas sustancias, ¿sí? Entonces, básicamente, la autofagia va a poder degenerar, destruir o catabolizar, si así lo quieren, proteínas, ácidos nucleicos, cuerpos cetónicos, triglicéridos, colesterol y organelos enteros. Muy bien. Entonces, la autofagia, ¿cómo va a actuar? La autofagia básicamente lo que va a hacer es va a englobar estas estructuras en estructuras membranales, estructuras celulares, ¿sí? Y luego las va a pasar al lisosoma para poder degenerarlas. Nosotros recordamos un poco de histología, recordamos un poco de biología general y nos acordamos que el lisosoma es este organelo doble membranoso cuyo objetivo principal es hacer la lisis de todo lo que se encuentra en su interior, ¿no? A través de proteolíticos y catabolíticos. Y este es el mecanismo por el cual la célula pues, hace muchos procesos de digestión. Entonces la autofagia va a utilizar también al lisosoma como este mecanismo de conexión para poder degradarse, ¿sí? Muy bien. Vamos a tener nosotros tres tipos de autofagia, ¿sí? Voy a comenzar por esta de aquí abajo, por la microautofagia. Entonces la microautofagia lo que va a suceder es que el lisosoma como tal, su membrana se va a plegar, se va a invaginar y va a poder absorber fragmentos de proteínas, aminoácidos o cualquier de estas sustancias muy microscópicas dentro del lisosoma, ¿sí? Y bueno, se va a degradar en el lisosoma per se. Esa sería la microautofagia. Luego vamos a tener a la autofagia mediada por chaperonas, ¿sí? Las chaperonas son proteínas que van a reconocer secuencias de aminoácidos, ¿sí? Y se van a fijar estas secuencias de aminoácidos. Y una vez que se hayan fijado estas secuencias de aminoácidos, se van a ordenar de una manera muy particular, ¿no? Como un código, como una contraseña. Entonces estas chaperonas, con esta contraseña, van a presentar esta contraseña a la membrana del lisosoma y el lisosoma las va a dejar pasar. Es el password para poder ingresar las chaperonas. Y este proceso de autofagia es muy interesante porque degrada el 30% de todas las proteínas de todas las vías catabólicas. Entonces eso es bastante interesante. Por curiosidad, si a alguien le interesa, el otro 70% de las proteínas que degradan celularmente son el proteosoma, ¿no? A través del proteosoma. Y entre estas dos, pues bueno, hay unos mecanismos muy nuevos para las quimioterapias, por ejemplo, ¿no? Para evitar la resistencia a muchos fármacos o para evitar la resistencia a quimioterápicos se utiliza esta vía también. Entonces se marca esta vía. Entonces la autofagia mediada por chaperonas es muy importante en ese sentido. Pero fisiológicamente también va a ser importante esta porque va a poder utilizar proteínas, destruirlas y brindarte energía si tu cuerpo ha sido sometido a mucho tiempo a hambruna, ¿no? Un tiempo prolongado en el que se te ha privado de nutrientes. Entonces esta autofagia pues, va a ayudar a generar energía de esa manera. Y finalmente voy a nombrar la macroautofagia, que es la que yo he estudiado, ¿no? Y es una de las que más se ha dilucidado en estos menos de 10 años que hemos pasado estudiando la autofagia. Entonces, la macroautofagia es una autofagia que va a iniciar por su cuenta, ¿sí? Va a comenzar a reclutar moléculas que quiera degradar, moléculas muy grandes, pueden ser restos de organelos, puede ser, va a poder reclutar restos de membrana también, o inclusive organelos enteros. Hay veces que las mitocondrias enteras tienen que ser recicladas, tienen que ser destruidas, porque si no, estas mitocondrias, si se mueren dentro de la célula,
¿sí? Así botan todo su contenido al citoplasma. Estas mitocondrias, pues, van a producir, van a activar la cascada de apoptosis y pues la célula se va a suicidar, ¿no? Entonces, nadie quiere que tu célula se suicide por accidente. Ergo, lo que vas a tener que hacer es activar un sistema que lo evite. Y la macroautofagia va a ser ese sistema de la autofagia que va a ayudar a que esto no suceda, por ejemplo. Entonces, es un proceso bastante interesante, bastante complejo, diría yo, y se forma más o menos de la siguiente manera. Pero antes, quiero también decirles que la autofagia, especialmente la macroautofagia, va a estar relacionada con la producción de energía para el cuerpo, mediante la destrucción de lípidos y mediante la destrucción de cuerpos como el colesterol o los triglicéridos, ¿sí? El colesterol y los triglicéridos se van a romper por esta vía también. Y esto nosotros lo vamos a llamar lipofagia, ¿ya? Que es una macroautofagia, ¿no? Y esto es bien importante tener claro porque nos va a ayudar a entender qué es lo que va a pasar. Entonces, otra de las funciones muy interesantes de la autofagia, especialmente de la macroautofagia, va a ser que, digamos, si es un sistema, si les he dicho que es un sistema de reciclaje, ¿sí? Y que básicamente funciona como un sistema para poder reutilizar sustancias, curiosamente hay células que utilizan este mecanismo de adaptación, este mecanismo de reciclaje como un mecanismo para poder activar ciertas funciones en el cuerpo en general, y esto es muy interesante. Miren, por ejemplo, nosotros estamos estudiando en el hipotálamo medio basal, ¿sí? Que son unas neuronas que se encuentran rodeando el tercer ventrículo en el cerebro. Hay unas neuronas que van a mediar unos procesos muy interesantes en el organismo, ¿sí? Y estas neuronas son las AGRPs, que son las neuronas que nosotros conocemos como péptidos relacionadas con la aglutinina, y les decimos AGRPs. Y luego vamos a tener las neuronas que van a ser las POMCs. Y las POMCs son neuronas que se llaman las propiomelanocortinas, ¿ya? Y aquí la autofagia va a ser un juego súper interesante con la autofagia, o sea, no lo va a utilizar para reciclar. ¿Perdón? Ya, bueno, voy a continuar. Entonces, en este caso, la autofagia no se va a usar solo para reciclar, sino se va a utilizar para estimular la saciedad, por un lado, o para estimular a que te dé hambre, ¿no? Entonces la autofagia se va a encargar de poder conseguir esto y lo va a hacer de una manera bien particular. Cuando, por ejemplo, dentro de las neuronas AGRPs, ¿sí? Las que están relacionadas con la proteína aglutin, ¿sí? Se estimule la autofagia, o sea, este proceso catabólico y comienza a engullir a las cosas del citoplasma y comenzar a generar otras moléculas de reutilización, ¿sí? Esto va a aumentar la hormona AGRP, ¿sí? Y estos receptores van a bloquear a la alfa-mielanocortina. Y si nos acordamos un poco de fisiología, nos recordamos que la alfa-mielanocortina está muy relacionada con esta sensación de que te dé hambre, ¿no? De que te dé hambre. Entonces va a incrementar la alfa-mielanocortina. Entonces, cuando hay autofagia dentro de estas neuronas, ¿sí? Se estimula esta producción y se inhibe la saciedad y se inicia las ganas de comer y vas a comer gracias a esta autofagia. Por otro lado, cuando no hay autofagia en estas neuronas, ¿sí? Se van a activar las POMCs y estas van a estimular a que ya no consumas más alimentos, sino más bien estés con esta sensación de saciedad y aumentes el consumo de energía de los tejidos periféricos, principalmente del tejido liposo periférico, eso es que nosotros le llamamos BAP, ¿no? Grasa parda. O tejido adiposo graso pardo. Y de ahí es donde se va a comenzar a consumir la energía. Este proceso autofágico, fisiológico, ¿sí? Tiene que mantener un equilibrio muy importante entre mucha actividad autofágica y poca actividad autofágica. Si se rompiese este equilibrio, la autofagia va a producir severos daños en la célula, porque imagínate que se comience a, por ejemplo, engullir grandes partes del citoplasma, la autofagia descontrolada, entonces mataría a la célula. Por otro lado, si comienza a degradar muchas mitocondrias, también sería incompatible por la vida. Por el otro lado, si la autofagia no se activa o hay un problema en la maquinaria autofágica, ¿sí? Lo que nosotros veríamos es que se comienzan a acumular muchas sustancias que van a ser tóxicas para la célula, ¿no? Y que van a generar estrés oxidativo.
Eso sería un gran problema. Entonces, el equilibrio sí, es una delgada línea entre exageración de autofagia y privación de autofagia. Y eso es lo que el cuerpo debe mantener. Nosotros hemos observado que este proceso autofágico, este incremento o decreción en la mecánica autofágica, está muy relacionada con muchísimas enfermedades. Por ejemplo, nosotros podemos ver en las miopatías, cuando la autofagia mantiene toda esta estructura bastante estable, ¿sí? Previene que se agreguen proteínas dentro de estos músculos, ¿sí? Degradando esto y evitando esto que les había comentado, ¿no? De producir reactivos del oxígeno que sean dañinos y contribuyan al estrés oxidativo celular. Pero cuando no hay esta autofagia, entonces se van a comenzar a generar muchos de estos óxidos reactivos y van a comenzar a destruir, dañar las células, para generar la muerte de las células, ¿sí? Ahí vamos a tener muchas patologías autoinmunes del sistema inmunitario. Eso es bien interesante. También la autofagia está intrínsecamente más que todo diría, relacionado con el proceso de envejecimiento celular. Sí se ha notado que a medida que nosotros incrementamos en edad, el proceso autofágico es mucho más ineficiente, ¿sí? Entonces, esto contribuye a que, por ejemplo, no se degraden las mitocondrias, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, al no degradarse las mitocondrias, ¿no? Ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs, que seguramente lo han visto tanto en el colegio como en la universidad, fisiología y bioquímica también lo verán. Entonces, si no se regula este ciclo de Krebs, la mitocondria vieja, la mitocondria dañada va a comenzar a eliminar muchos óxidos reactivos. Y esto va a producir el envejecimiento, la mala función de todos los organelos celulares. Y esto claramente se va a expresar, ¿no?, en nosotros con estos datos de envejecimiento convencionales, ¿no? Atrofias musculares, trastornos del movimiento, trastornos cognitivos, trastornos de memoria, que se considera normal, por supuesto, pero la autofagia está detrás de todo. También en el hígado es uno de los órganos que utiliza un montón la autofagia para tratar de regular los metabolismos compensativos a la hora de energía. Por ejemplo, si estás haciendo mucho ejercicio, entonces se va a activar la autofagia dentro del hígado, que va a comandar a que se comiencen a degradar otras moléculas para producir energía, ¿no? La neoglucogénesis se va a producir, entonces vas a poder sacar energía de muchas otras moléculas y pues así te vas a poder aprovechar mucho más durante este periodo de ejercicio. Entonces es pues este equilibrio autofágico es pues vital para el funcionamiento normal de estas células. Sin embargo, excesiva autofagia sí va a producir severos daños en el hepatocito, por ejemplo. Un ejemplo de esto sería una infección simple por hepatitis A virus. Nosotros sabemos que los virus al ingresar al organismo pues van a disparar un mecanismo que va a tratar de contener este virus y ese mecanismo va a ser con el lisosoma. Y el lisosoma va a comenzar a degenerarse, ¿sí? Entonces la autofagia es un mecanismo que se utiliza como defensa para estos virus. Cuando el hepatitis, por ejemplo, ingresa dentro de un hepatocito, pues va a disparar este sistema inmune autofágico, pues va a comenzar a generar la muerte del hepatocito. Pues vas a tener serios daños hepáticos, ¿no?, tisulares, gracias a este efecto bien particular. Cuando hablamos de, por ejemplo, enfermedades del corazón, la autofagia durante los periodos de isquemia y de incremento de mucha presión que va a conllevar, digamos, una baja irrigación de los tejidos, un daño tisular, ¿sí? La autofagia se activa para tratar de estabilizar este proceso isquémico de una manera como que tratar de reducir la presencia de estos óxidos libres, estos radicales de óxidos libres reactivos. Esa es una manera muy interesante de poder detenerlo, ¿sí? Pero el problema va a venir con la autofagia cuando esté activándose demasiado, porque va a comenzar a producir demasiados reactivos de óxido. Entonces, hay una repercusión posterior a un proceso isquémico. La autofagia va a ser la culpable más bien de que el paciente empeore en este proceso, que el infarto se extienda. Entonces, es muy importante saber que esto se tiene que mantener el equilibrio. Entonces, se está considerando como una diana terapéutica para los pacientes postinfarto, targetear la autofagia para evitar este daño por repercusión que suele ser muchas veces letal en los pacientes. Luego, la autofagia es muy utilizada en la infección, en la inmunidad, ¿no? Como les había adelantado, especialmente las células presentadoras de antígenos y todo el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y las células de inmunidad natural van a utilizar la autofagia como mecanismo central de unión. Porque una vez de que, digamos, una de estas CPAs, una célula dendrítica o un neutrófilo o un macrófago, se haga como un patógeno, como un antígeno, ¿sí?,
esto va a descargar el sistema autofágico, macroautofágico, que va a englobar a este virus y, bueno, o a esta bacteria o este antígeno y se va a asociar con el lisosoma para su destrucción. Una vez de que haya destruido a este antígeno, pues presentará al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 los restantes para que el sistema inmune adaptativo pueda responder. Entonces, la autofagia es pues un proceso principal de la inmunidad en este caso, una inmunidad natural. Sin embargo, muchos microorganismos utilizan la autofagia para poder sobrevivir. Entonces se meten dentro del autofagosoma, ¿sí? Y juegan con las proteínas de adentro para que no se una el autofagosoma con el lisosoma. Y así poder sobrevivir dentro del autofagosoma. Esa es una estrategia muy interesante, definitivamente. También en estos últimos 3-4 años hemos notado una cierta relación muy cercana del cáncer con la autofagia, ¿sí? Generalmente, digamos, la autofagia lo que va a evitar es que se mantengan organelos que han sufrido algún daño en la codificación genética dentro de la célula, ¿sí? Entonces, claro, la autofagia va a detectar estos procesos, va a colectarlos y los va a digerir a estos organelos para que no se acumulen, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque lo que sucede al caso contrario es que, claro, la autofagia cuando no está funcionando de manera acorde, pues estos organelos van a poder manifestarse de manera continua y la célula va a perder su funcionalidad y su especificidad a lo largo del tiempo, lo cual generará tumores y, claro, estas enfermedades neoplásicas que nosotros conocemos, ¿sí? También las células cancerígenas van a utilizar la autofagia para poder degradar fármacos y sacarlos fuera de la célula. Entonces, la autofagia para las células cancerígenas competen como un mecanismo de defensa para quimioresistencia y eso es complicado. Entonces, una de las nuevas terapias en quimioterapia es targetear, o sea, marcar estos procesos autofágicos para que el medicamento pueda surtir efecto y la quimioterapia pueda tener éxito. Entonces, la autofagia se está convirtiendo en una diana muy importante. Además que, digamos, cuando hay quimioterápicos cuyo objetivo es tratar de aislar los tumores, ¿sí? Cortando las vías de irrigación. Pero hemos demostrado que con la autofagia lo que pasa es que estas células van a utilizar, como están produciendo estos organelos de manera indeterminada, entonces, claro, estas células cancerígenas utilizan la autofagia para tener energía, pese a que nosotros les estamos cortando la energía con medicación, ¿sí? Entonces hemos determinado que la autofagia, en este sentido, la utilizan las células cancerígenas, y eso está muy interesante porque también, si tú inhibes este proceso autofágico específico, entonces incrementas la proporción y el porcentaje y la probabilidad de tener éxito en tu tratamiento antineoplásico, y eso está muy interesante. Y finalmente, donde yo me voy a quedar, que es el tema que yo he estudiado, es neurodegeneración, ¿sí? Y la la autofagia. La autofagia en el sistema nervioso, bueno, han visto que puede producir esto de saciedad y hambre, este juego de saciedad y hambre, que es muy interesante, ¿no? Obviamente, trastornos a este nivel va a generar cierto tipo de obesidades que ya están determinadas. Pero lo más importante, desde mi perspectiva, ¿no?, es que la autofagia lo que va a hacer es que si está bien regulada, va a evitar que se acumulen sustancias neurotóxicas, ¿sí? Porque cuando estos mecanismos autofágicos se encuentran dañados, se encuentran ineficientemente activados, ¿sí? Y los lisosomas no se van a poder unir o no van a poder conformar su trabajo, entonces vamos a tener cúmulos de muchas sustancias que van a ser muy tóxicas para el sistema nervioso y que va a disparar los procesos neurodegenerativos. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tenemos este ejemplo claro de que se acumulan estos cuerpos alfabéticos y, bueno, producen esta relación súper tóxica y esta neurodegeneración inevitable, ¿sí? El Parkinson también sufre de este mismo problema por acumulación. Entonces, nosotros podríamos tratar de restablecer la maquinaria autofágica, entonces podría ser una diana interesante como tratamiento, podría ser uno de los tratamientos múltiples que se está planteando, que sería muy, muy interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora entremos de lleno a lo que nosotros consideramos neurodegeneración. Ya hemos visto autofagia, ahora vamos a ver un poco neurodegeneración. Y para nosotros neurodegeneración va a ser justamente procesos que pueden ser naturales o no, que van a suceder en las neuronas, por las cuales estas van a perder su funcionalidad, ¿sí? Y van a llegar a morirse al final. Pero estos procesos también pueden ser procesos patológicos que se presentan, ¿ya? Y esto va a generar un proceso acelerado de neurodegeneración en un tiempo muy corto, ¿no?
Entonces, nosotros generalmente lo vamos a relacionar esta neurodegeneración con deterioro cognitivo. Es de las primeras cosas que nos salta a la cabeza. Luego, el deterioro motor. En algunas enfermedades, como la que he estudiado, que ahorita les voy a comentar, bueno, se presentan convulsiones o trastornos visuales, ¿sí? Pero el común denominador es este. Nosotros podemos ver esta resonancia magnética nuclear a la izquierda y podemos ver aquí un cerebro normal, ¿no? En la figura A. Y luego vamos a ver estadios múltiples de neurodegeneración a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Cómo se va perdiendo la sustancia neuronal, la sustancia gris y solo quedando la sustancia blanca hasta que definitivamente tenemos, vamos, esta característica, este patrón, donde básicamente ya no hay una sustancia conectora neuronal, ¿no? Y esto es un proceso de neurodegeneración total. Lo más curioso es que las enfermedades neurodegenerativas no solo se presentan en la tercera edad, no solo los 50, 60, 70 años, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. En mi caso, nosotros hemos estudiado una enfermedad muy particular que se llama la enfermedad de Batten, que es una enfermedad neurodegenerativa muy parecida al Alzheimer, ¿sí? Pero que se expresa en niños, ¿ya? Y su proceso y su evolución clínica y histopatológica es mucho más acelerado, muchísimo más acelerado, ¿no? Y guarda muchas cosas en relación con el Alzheimer. Entonces, nosotros hemos decidido partir de estos modelos para poder entender un poco la neurodegeneración. Entonces, desde entonces yo les voy a hablar ahora de ese pequeño experimento que hemos tratado de llevar a cabo. Entonces, esta enfermedad de Batten, sí, va a ser que se conoce como una lipofuscinosis o serolipofuscinosis del cuerpo ceroideo, o acumulación de cuerpos ceroideos. Pertenecen a un tipo de enfermedades en las cuales los lisosomas han fallado. Y si los lisosomas han fallado, entonces toda la autofagia, toda la maquinaria autofágica está completamente dañada, ¿sí? Porque todo este problema, este mecanismo de reciclaje, pues ha sido afectado. Por ejemplo, nosotros vamos a observar aquí a mi izquierda, tengo dos fotos de microscopía electrónica, ¿sí? De barrido, y vamos a observar cómo los lisosomas se han quedado acumulados ahí y están incrementando de tamaño y nadie los está pudiendo degenerar, nadie los está pudiendo sacar. Lo mismo sucede aquí, que está ahí mostrado con flechitas. Y tienen contenido, ¿no? Algunos podemos observar el contenido membranoso, probablemente sea macroautofágico, ¿no? Podemos observar. Este es un tipo de microscopía electrónica especial que se llama microscopía confocal, que nos permite utilizar fluorescencia para poder marcar organelos o estructuras que nosotros queremos estudiar. En este caso, yo he querido marcar en DAPI, que es este color azul intenso, el núcleo de la célula, por eso lo van a ver de este color. Luego en lila están marcados los lisosomas, ¿ya? Y luego hemos pintado en verdecito proteínas que están sueltas, ¿no? Que se han quedado ahí perdidas y que no han podido ser degeneradas. Y podemos observar, digamos, en este tipo de células, que son células de fibroblastos, ¿no? Cómo los lisosomas están de pequeño tamaño, tratando de agarrar todas las proteínas muy bien, pero cuando nosotros estas células de fibroblastos les alteramos un gen en la autofagia, podemos ver cómo incrementan el tamaño de los lisosomas, ¿no? Son muy grandes, están acumulados, algunos ni siquiera han terminado de formarse, se los ven muy degenerados. Esto es muy particular de encontrar, y esto es muy convencional en enfermedades neurodegenerativas, en este caso en el Batten. Y aquí podemos ver los cuerpos fusinoides, las lipofusinas, acumuladas en los cuerpos neuronales, ¿no? Por esta microscopía confocal que les había comentado, ¿no? Y en los microtúbulos, cómo se ha marcado. Entonces, esta es una tecnología que nos permite hacer eso. Entonces, como el Batten es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por tener un problema en los lisosomas, entonces definitivamente tenemos reflejado un problema en la maquinaria de autodigestión. Entonces, como esta maquinaria de autodigestión, de reciclaje celular no está funcionando, ¿sí? Todas las moléculas que tendrían que unirse dentro del lisosoma para ser degradadas y pasar a los autolisosomas, ¿sí? No están sucediendo, ¿no? Entonces, las enfermedades neurodegenerativas tienen daño en múltiples genes que evitan que se conforme el autolisosoma o el lisosoma en general. Por ejemplo, hay genes que van a evitar que se conformen las enzimas que van a degradar en el lisosoma. Eso podemos encontrar en la enfermedad de Alzheimer también. Vamos a tener también proteínas o genes que van a codificar proteínas que van a permitir que las cosas entren o salgan del lisosoma, ¿sí? Entonces hay un daño genético aquí a este nivel. Entonces también vamos a tener un problema neurodegenerativo porque no van a poder unirse las moléculas que tienen que ingresar o esta célula este lisosoma no se va a poder unir para conformar la digestión final. Entonces vamos a tener cuerpos acumulados en las neuronas y pues vamos a producir neurodegeneración. Entonces estos son generalmente los dos factores, los tipos de genes, tanto en proteínas de transporte como en enzimas. Estos genes se ven afectados
en todas las enfermedades neurodegenerativas, en casi todas las que se estudian hasta ahora. El objetivo de nuestro trabajo, entonces, ha sido que nosotros hemos diseñado, ¿sí?, un experimento para poder ver y analizar el metabolismo energético, ¿sí?, ya sea a través de la ingesta y la ganancia de peso, en dos tipos de ratoncitos que nosotros hemos diseñado genéticamente. Unos que nosotros hemos llamado wild type, que son los que no tienen esta enfermedad, y otros que les hemos suprimido un gen que va a evitar que se una, ¿sí?, el lisosoma al autofagosoma. Entonces nosotros hemos cortado ese gen en estos ratoncitos. Entonces no se va a unir. Y esos ratoncitos nosotros los hemos llamado CLN7, ¿no? Y este significado CLN7 de lesión 2 es el gen que hemos eliminado, que es el CLN7. ¿Sí? Entonces eso hemos hecho. Eso es un modelo muy interesante para estudiar neurodegeneración y en este caso para estudiar enfermedad de Batten nos cae muy bien. Hemos utilizado este modelo entonces. Segundo, lo que queríamos ver en estos ratoncitos que iban a presentar este tipo de lesión genética, cómo estaba el metabolismo en el hipotálamo medio basal, en estas neuronas que les había mencionado, que están rodeando el tercer ventrículo del cerebro, ¿sí? Queríamos también ver cómo estaba esta actividad autofágica en el hígado, que les había dicho que era un órgano que generaba muchísima autofagia para poder controlar el sistema y el manejo energético de los organismos en general. Y finalmente queríamos ver cómo estaba la autofagia, cómo iba a responder la autofagia en la grasa parda, porque les había dicho que la señal que daba en la autofagia la grasa parda es de degradarse rápidamente para producir energía prácticamente inmediata para el organismo como lo requiere. Y finalmente queríamos estudiar la lipofagia en el hígado, o sea, qué está pasando con el colesterol, qué está pasando con los triglicéridos, ¿no? Está afectando la autofagia que se está acumulando en el cerebro por este mecanismo dañado, está afectando a las otras partes. Esas eran nuestras preguntas. Entonces, este es el modelo experimental que hemos diseñado. Mi equipo y yo hemos diseñado lo siguiente. Hemos tenido estos ratoncitos wild type, los que no tenían la deleción del gen, y luego los que sí tenían la deleción del gen CLN7. Y los hemos desarrollado por 3 meses, ¿sí? Después de que han cumplido 3 meses, los hemos dejado un día, una noche entera sin comer nada, solo con líquidos, ad libitum, ¿sí? Han pasado 2 horas después de estos líquidos ad libitum, o sea, de este NPO, por así decirlo, ¿sí? Y le hemos insertado un vehículo que se llama leopeptina, ¿ya? Y la leopeptina va a ser un inhibidor lisosomal. Ahora les voy a comentar cómo funciona. Y después de 2 horas los hemos sacrificado a los ratoncitos, ¿ya? Y hemos ahí colectado, pues, las muestras del cerebro, del hipotálamo medio basal. También hemos colectado muestras del hígado y hemos también colectado las muestras de grasa parda. Y así hemos tenido 2 grupos experimentales por cada gen que hemos experimentado. Primero los wild types que no tienen de lesión genética, vamos a tener uno normal y uno con leupeptina, y CLN7 vamos a tener uno normal y uno con leupeptina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que queríamos hacer era justamente esto, ¿no? Vamos a ver que se está formando el autofagosoma. Si una vez que se ha formado el autofagosoma, yo tengo que tratar de evitar que esto vaya al lisosoma, porque es que si no, este proceso es tan dinámico que yo nunca voy a saber si lo que estaba en el lisosoma va a ser lo que venía de este autofagosoma, venía de otro proceso, no lo puedo saber. Entonces yo utilizo la leupeptina, si esto que le he inyectado a mis ratoncitos, después de haberlos dejado muertos de hambre por una noche, ¿sí? Les inyectaba esto para que, claro, como sacar una microfotografía, como congelar este acontecimiento, ¡paf! Y lo congelábamos, ¿sí? Entonces yo así le sacaba una microfotografía y podía ver que los autofagosomas se estaban acumulando y que tenían estos fagosomas. Porque la leupeptina justamente iba a evitar que el lisosoma se una. Entonces yo podía estudiar todas las proteínas que quería para poder hacer mi trabajo. Luego, para el metabolismo energético, durante este periodo de 3 meses los hemos pesado, ¿sí? Los hemos pesado cada mes y hemos visto, por ejemplo, esto es muy interesante porque van a ver, este que está más oscuro es el CLN7 y este que está más claro es el wild type, ¿sí? Y van a ver que, en principio, los wild types tenían más peso que los CLN7, los que tenían este problema genético. Pero a medida que pasa el tiempo, los CLN7, estos ratoncitos enfermitos, por así decirlo, comienzan a subir el peso muy pronunciadamente hasta que al tercer mes sobrepasan ya, ¿sí? Sobrepasan ya el peso de los wild types en 3 meses, y eso es muy particular de ver. Claro, entonces cuando hemos calculado la ganancia de peso en porcentaje,
sí hemos visto que definitivamente casi han duplicado el peso del primero al segundo mes, ¿no? En cuestión de ganancia, y lo cual ha sido muy interesante de ver. Pero contrastando esta información, nosotros queríamos ver si esta ganancia de peso que han tenido así tan esporádicamente, tan espontáneamente estos ratoncitos, era por culpa o no de la ingesta. ¿Habían ingerido más comida? ¿No habían ingerido más comida? Eso necesitábamos saber. Entonces también hemos calculado ese valor y hemos visto que en realidad los CLN7, los enfermitos, comían siempre mucho menos que los wild types. Entonces eso nos ha hecho pensar que definitivamente aquí hay algo particular que merece la pena investigar. También nosotros para este metabolismo energético lo que hemos hecho es los hemos expuesto a muchos experimentos de movimiento. Este es uno que se llama de campo abierto, por ejemplo, donde esta es una tira como esos corredores en el gimnasio, ¿no? Una cinta para correr, y les pones infrarrojo, los pones aquí a los ratoncitos y bueno, los ratoncitos se ponen a caminar y trotar y nosotros calculamos la distancia que han recorrido y eso podemos asumir la energía que están consumiendo, ¿sí? Entonces nosotros hemos visto que los wild types generalmente se mantenían siempre muy activos, ¿sí? Y los CL7 no, los CL7 comenzaban a disminuir su actividad. Aquí no parece estadísticamente muy representativo, son solo 3 meses, pero ya se ¿no? Pero lo que sí salta a nuestra vista en este metabolismo energético es que definitivamente los que nosotros le habíamos quitado los genes, ¿no? Habían aumentado de peso ingiriendo menos, ¿sí? Habían estado ingiriendo mucho menos y haciendo básicamente el mismo ejercicio que los wild types. Eso es muy particular. Luego teníamos que estudiar estas proteínas, ¿ya? Teníamos que estudiar, ¿se acuerdan que les sacaba una microfotografía? ¿Se acuerdan de la microfotografía que he utilizado para poder estudiar, ¿no? Y le he puesto la leupeptina al ratoncito 2 horas antes de sacrificarlo para poder evitar que la autofagia se dispare, ¿no? Y perder mis proteínas y no saber qué está pasando, ¿ya? Que esto no suceda, he hecho esta microfotografía y luego he procesado las proteínas por un proceso que se llama Western Blot, electroforesis y Western Blot. Entonces, si yo tuviera que mostrarles un corte inferior del cerebro, ¿sí? La cara inferior del cerebro, este sería el hipotálamo y esta estructura, la que está aquí en ovaladito, sería el hipotálamo medio basal, el MBH, ¿ya? Y esto es lo que nosotros extraíamos. Era un proceso súper complejo, ¿eh? Porque imagínense el tamaño del cerebro de un ratoncito. Entonces, si te equivocas y sacas neuronas de otro lado, pues vas a sesgar mucho tu trabajo y tus resultados no van a ser fidedignos. Entonces, esto era un trabajo de chinos, como bien se dice. Entonces, aquí hemos comenzado ya a estudiar las proteínas que se encontraban en estos lisosomas que habíamos, en estos fagosomas que habíamos evitado que se degraden, ¿sí? Entonces, vamos a ver que P62, por ejemplo, es una proteína que siempre se va a degradar por autofagia, siempre. Y es de las pocas que hemos demostrado que realmente siempre se degrada por autofagia, entonces lo utilizamos como marcador, ¿sí? Entonces, claro, cuando no tiene el inhibidor lisosomal, quiere decir que esta proteína está pasando a degradarse, ¿sí? Entonces la vemos de este tono, más clarito. Pero cuando le ponemos el inhibidor lisosomal, esta microfotografía me muestra que se han detenido estos fagosomes, que no se están degradando. Entonces, esta proteína, como no se está degradando, se está acumulando, ¿no? P62 se acumula. Muy bien. Aquí vamos a ver que en CLN7 también sucede lo mismo, ¿no? O sea, cuando está en individuo lisosomal, veo que hay flujo, está pasando, se está degradando y cuando detengo el proceso, pues se acumula. Entonces, el flujo autofágico en este caso de la P62 parecería estar bien. Otro medidor que yo utilizo mucho para estudiar la autofagia, ¿sí? Es una proteína que se llama LS3, ¿ya? LS3 es el corto para fosfatidiletolamina conjugada. Entonces, para yo no estar diciendo fosfatidiletolamina conjugada, voy a decirle LS3 todo el tiempo. Y aquí también esta proteína se pega en las membranas, ¿sí? De los autofagosomas para que se pueda cerrar el autofagosoma y se pueda configurar ya en su forma original, ¿sí? Entonces vemos, claro, que al principio está pasando a degradarse esta proteína, ¿sí? Pero cuando yo le pongo la pausa a través de la leupeptina, pues se va a detener el proceso y lo voy a observar. Lo mismo va a suceder con el CLN7, ¿no? Y finalmente utilizo la beta-actina porque esto no se degrada nunca, siempre se acumula, entonces esta es mi manera de saber que mi experimento ha estado bien hecho, ¿no? Porque no tiene flujo, entonces los reactivos que he utilizado y todo han estado bien. Si aquí habría un flujo entre estas, quiere decir que mi primer, mi mostrador, no ha sido el adecuado. Entonces se ha mantenido igual, no se ha conformado
como se debería haber conformado. No hay este flujo de LCTs. En el cerebro algo está sucediendo, algo está pasando en esta enfermedad neurodegenerativa, que no está haciendo que se conforme el autofagosoma, ¿sí? No se está conformando, no está variando, algo no está bien. Esta ha sido la primera cosa que nos ha hecho pensar muy bien. Si esto no está bien en el cerebro, vamos a ver en el hígado, porque seguramente le ha debido mandar el comando al hígado de que haga algo. Entonces nosotros, bueno, hemos visto el flujo autofágico en el hígado y lo mismo, ¿no? Tenemos los wild types, los que no hemos utilizado inhibidor lisosomal y los que sí hemos utilizado inhibidor lisosomal. Y luego tenemos a los que hemos noqueado genéticamente, a los CLN7, que les hemos quitado este gen para que no hagan autofagia, ¿sí? Y también tenemos los sin inhibidor, perdón, y los con inhibidor lisosomal. Entonces aquí vamos a ver, mira, P62 igual fluye, ¿no? De aquí de poco acumulado a muy acumulado, y en CLN7 también acumula más, pero vamos, hay flujo. Luego las proteínas que van a conformar la membrana, ¿sí? Que van a conformar la membrana del autofagosoma, vamos a ver que se van a mantener relativamente estables, ¿no? Se van a acumular cuando yo estimule el stop. Y en este caso utiliza el gut pH, ¿no? Que no se va a degenerar por autofagia en el hígado como un marker, para saber que estoy haciendo un buen trabajo. A la izquierda vamos a observar esta microfotografía, ¿sí? de barrido electrónico con fluorescencia, ¿ya? Que me permite seleccionarlos por colores para poder distinguir lo que estoy tratando de buscar. Y van a ver el DAPI, otra vez, que es el núcleo, está en azul, muy intenso. Luego vamos a ver los lisosomas, que están en lila, ¿sí? Y luego vamos a ver moléculas que están esparcidas por todo el citoplasma, moléculas lipídicas en este caso, ¿no? Y vamos a ver que los lisosomas aquí en el hígado, pues bueno, están funcionando bastante bien, no están grandes, no están amorfas, y las mayorías se está activando. Entonces nosotros vamos a determinar, gracias a el flujo autofágico y la microscopía confocal, que definitivamente en el hígado nada está pasando, todo está normal. Hasta ahora aparentemente todo está funcionando normal. Eso nos ha sorprendido porque estamos esperando encontrar un daño más estructural, ¿no? En este mecanismo autofágico, después de lo que habíamos encontrado en el cerebro. Entonces hemos tenido que ir a buscar a otro lado, otro mecanismo hemos tenido que buscar. Sabemos que el hígado va a tener que degenerar todos estos cuerpos grasos, estos lípidos, estos triglicéridos para poder producir energía, y esto se produce definitivamente en el hígado. Entonces hemos dicho, bueno, tal vez este mecanismo sí está afectado. Entonces hemos comenzado a investigar. Nosotros sabemos que dentro del hepatocito se van a formar las gotas lipídicas, ¿sí? Las gotas lipídicas pues van a estar generalmente compuestos por colesteroles y triglicéridos, ¿sí? Dentro, y formados por perilipinas, que son proteínas que van a rodear esta gotita de grasa, este lipidrófilo, ¿sí? Entonces, claro, el autofagosoma se forma alrededor de este lipidrófilo, ¿sí? El lisosoma lo va a englobar, ¿ya? Va a romper con las enzimas estas moléculas y va a producir elementos energéticos que van a entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? En el ciclo de Krebs se producirá ATP para producir energía. Paréntesis, yo siempre me acuerdo que escucho la frase muy a menudo, escucho este comentario que dicen, no sé para qué nos enseñan el ciclo de Krebs, si no sirve para nada aprender eso. Bueno, ahora claramente sabe que sirve y es muy, muy importante, ¿no? Porque en este caso ese va a ser el mecanismo que va a producir un déficit energético. Así que estudien el ciclo de Krebs, aunque parezca complicado. Entonces, aquí nosotros hemos hecho igual, hemos tenido que, para poder adquirir estas moléculas, hemos tenido que agarrar al hígado, ¿sí? A los trocitos de hígado que habíamos sacado, y los hemos tenido que ultracentrifugar en una máquina especial que genera 27.000 gravedades, súper rápido, por 30 minutos y a 4 grados centígrados, ¿no? Entonces le hemos aplicado muchas gravedades para que se formen sustratos distintos en el tubito de Endorf. Entonces, una vez que hemos adquirido las gotas lipídicas que se encuentran ahí flotando, estos las agarramos y les hacemos el Western blot y la electroforesis, ¿sí? De estas partículas, de estas gotitas, con todas estas estructuras. Y aquí lo que a nosotros nos interesa estudiar principalmente, ¿sí? Son cómo se están conformando estas proteínas en las membranas, ¿sí? En las membranas del lipidrófilo. ¿Están apareciendo o no están apareciendo? Sí, nosotros vemos cuando en el wild type le aplicamos la leopeptina a este lado, no aparece haber flujo normal, ¿sí? Pero vemos que cuando aplicamos la leopeptina parecería haber un flujo invertido, ¿no? Como que se acumula más cuando no está detenido y avanza cuando está siendo consumido. Eso también nos ha llamado muchísimo la atención. Y lo mismo nos ha pasado
cuando hemos visto las otras proteínas de membrana. Entonces hemos dicho, bueno, esto está muy extraño, parecería que la lipofagia está normal en general porque el proceso proteico está funcionando, se está armando, pero algo con las proteínas que recubren el lipidópler definitivamente no están haciendo que se acoplen totalmente, ¿no? Entonces, si bien la lipofagia estaba normal en el tejido hepático, pues hemos decidido tratar de indagar en qué parte, por qué esto está pasando, por qué las lipinas están comportándose así, que no era lo esperado. También hemos visto, ¿sí? Para tratar de compensar esto, hemos visto cómo eran los triglicéridos, cómo se habían comportado a lo largo de este tiempo para producir. Pues habíamos calculado que los wild types en cuestión de la acumulación de triglicéridos tenían muchos más, ¿no? Y eso que no hay flujo, entonces eso era muy, muy particular, ¿no? Muy particular con la leofertina. Ahora sí. Cuando después hemos visto que este flujo estaba bien en el hígado, pero había problemas con las moléculas que estaban rodeando a estas partículas lipídicas, hemos ido a investigar finalmente nuestro último objetivo, que era tratar de ver la grasa parda, toda esta grasa periférica, cómo está respondiendo a esta orden. Algo estará pasando ahí. En el cerebro está mal, eso está seguro. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Entonces hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces hemos puesto la proteína P62 como marca y hemos visto que había flujo, ¿sí? Pero cuando hemos comenzado a poner el LS3 para ver si se estaba conformando o no esta estructura, vemos que en el wild type hay flujo, ¿no? Aquí no aparece nada, aquí aparece poco, pero aquí se mantiene igual. En el que hemos borrado el gen, aparece igual, no cambia, quiere decir que está ahí acumulado, no se está armando el autocorazón. Hemos dicho, ok, ahora sí, esto tiene un poco más de sentido, ¿no? No se está dando la orden de hacer el consumo de energía, entonces se está acumulando muchos lípidos en el tejido periférico y por eso tal vez estaríamos viendo un incremento de peso sin necesidad de ingerir tanto alimento en nuestros ratoncitos. Ahora sí ya comenzaba todo a tener sentido. Y a estas alturas pensé que ya esta tesis estaba perdida y tenía que ir a tomar otro camino. Esto me ha salvado en ese sentido. Entonces, la lipofagia, nosotros de una manera indirecta de ver la lipofagia que sucede en esta grasa parda, en esta estructura de aquí, es medir la temperatura de nuestros ratoncitos, porque este proceso de eliminar grasas, de quemar grasas a través del lisosoma, ¿se acuerdan que les he dicho que pasa con moléculas intermediarias a la mitocondria pasa al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se oxida y elimina temperatura, ¿sí? Y así se genera la temperatura en el cuerpo, en todas las células que generan el ciclo. Y es por eso que el mayor número de procesos mitocondriales y de respiración celular suceden en el hígado, y es por eso que el hígado se considera los órganos que tienen mayor temperatura en el cuerpo, justamente por este mecanismo, ¿no? De la lipofagia. Entonces nosotros hemos visto esto de manera particular para ver cómo se comportaba la temperatura en estos dos ratoncitos, ¿no? Ya que sabíamos que el problema probablemente estaba en esta grasa parda que no se estaba consumiendo. Y hemos visto que la temperatura era menor en los que les habíamos borrado el gen. Entonces definitivamente esto confirmaba que hay un problema a los 3 meses en estos ratoncitos que les hemos borrado el gen de CLN7. Hay un problema en la autofagia. Y este problema en la autofagia está comenzando en el cerebro y estamos hablando de neurodegeneración y está respondiendo de esta manera el cuerpo. El cuerpo está respondiendo así. Entonces tenemos ahora ratoncitos que engordan sin comer mucho y a pesar de que están muy gordos, con mucho tejido adiposo, ¿sí? Mucho tejido pardo ahí que debería generar temperatura, no están generando temperatura. Aquí hay un defecto en la termorregulación de estos ratoncitos. Después de todo este tremendo viaje que me ha tomado 2 años, casi 2 años y medio en dilucidar, sí, hemos llegado a notar que primeramente hay una clara descompensación en el metabolismo energético en estos primeros 3 meses de experimentación. Porque hemos visto que con una menor alimentación, estos ratoncitos comenzaron a ganar muchísimo peso, ¿ya? Y lo cual era bastante particular. También habíamos visto que el flujo autofágico en el MBH, en el hipotálamo medio basal, en estas neuronas que están rodeando el tercer ventrículo, en los que nosotros habíamos delecionado el gen CLN7, sí, estaba alterado, ¿ya? Estaba alterado y nosotros nos acordamos que esta área se va a encargar de estimular la saciedad o de producir hambre, ¿no? Entonces, esto básicamente estaría armándose por este lado. Entonces, el daño, en este caso neurodegenerativo, podría estar comenzando por este lado, lo cual sería muy particular. Luego hemos visto que, a contrario de lo que nosotros estamos esperando encontrar después de ver el cerebro y el tejido metabólico energético fallando, el hígado muestra una correcta autofagia y un metabolismo lipídico, lo cual nos ha sorprendido un poco, pero
puede que tenga mecanismos compensatorios ahí mismo para regular esto mientras tanto, ¿no? Porque, vamos, 1500 funciones hepáticas, debe haber alguna que todavía no se ha determinado muy bien, que intervenga en esta área. Finalmente hemos visto, ¿no?, que la grasa parda, en esta grasa parda hay un defecto autofágico, ¿sí? En este flujo se está acumulando en los cuerpos, no se está degradando los lipidrópidos, estas gotitas lipídicas no se están degradando, se están manteniendo, ¿sí? Y como se están manteniendo, no se está activando la autofagia, por lo tanto los LN7 no tienen la capacidad de termorregularse de una manera normal, porque no están recibiendo la orden de quemar estos lipidrópidos para generar temperatura. Estamos viendo cómo se está relacionando automáticamente todo el eje central. Entonces, básicamente, así hemos llegado a concluir, y este es uno de estos ratoncitos, miren lo gordito que es, pues es una pelotita, no pueden caminar. Entonces, y esto lo ha adquirido en 3 meses, es una enfermedad neurodegenerativa que generalmente en otros modelos de ratones toma 8 meses para establecerse. Y en el nuestro se ha presentado en 3 meses, súper agresiva la neurodegeneración. Súper agresiva la neurodegeneración. Y lo único que hemos hecho para que se presente esta neurodegeneración ha sido suprimir el mecanismo de reciclaje que utilizan las neuronas. Y también nos hemos dado cuenta que este mecanismo de reciclaje no solo va a evitar que se produzcan daños cognitivos, motores, ¿no?, convulsiones, trastornos visuales, sino que también va a afectar a cómo este organismo, en este caso este ratoncito, pierda el hambre, coma mucho menos y gane mucho más peso y sea mucho mal termorregulado, por así decirlo. Eso ha sido bastante particular a nuestros hallazgos. Bueno, este ha sido mi viaje en la investigación por ahora. En este momento estamos tratando de determinar los experimentos en ratoncitos de 8 meses, entonces los estamos colectando. Y básicamente eso ha sido lo que hemos estado haciendo, y estamos tratando de traslocar esta información hacia la clínica. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que como mecanismo diagnóstico se podría hacer biopsias de tejido adiposo para diagnosticar este tipo de enfermedad temprano, porque hasta ahora no se ha determinado dicho proceso, ¿no? Esta enfermedad, como la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, no tiene una manera de poder ser identificado de manera temprana. Nosotros creemos que con este pequeño experimento podríamos brindar una alternativa diagnóstica, investigando estas afectaciones periféricas, ¿no?, en el metabolismo lipídico, aumento de peso y termorregulación. Y eso se puede básicamente calcular en una consulta médica. Y estamos yendo por ese lado. Muchísimas gracias.